qué ese cambio de cuando eras animador de este movimiento y cuando, bueno, vino por estatuto, etcétera, etcétera, se cambian las autoridades y dejaste ese cacique y hizo un indio más? ¿Por qué cambiaste? Eso se ve mucho en la iglesia, ¿no? ¿Ven? Es como la dependencia del rol. Es como si para ser importante habría que tener algún puesto, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es uno de los problemas? Que puede haber una disociación peligrosa entre el rol y la persona. Con lo que cambié las cosas acá, ¿no es cierto? Porque total se enseña en consagrada, es muy religioso, así que él lo hace para el cura. Dice, basta que a un cura le pongan un micrófono en la mano para que cambie de personalidad. Es duro. Entonces, el problema del valor aquí sería de esta manera: valgo si tengo determinado rol o puesto que es valorado socialmente o en el mundo de las vírgenes consagradas. Ustedes son bastante austeras porque viven en el mundo, ¿no es cierto? Me imagino que nadie le da bolilla, pasan desapercibidas. Así que esto lo tiene bastante trabajado, acá tiene una ventaja. Usted, como tiene la espiritualidad de Nazaret, son nadie prácticamente. Entonces sería, ¿ven? Valgo si tengo determinado rol o puesto que es valorado socialmente o en el mundo del trabajo, podría ser, o de la vida de la virginidad consagrada. No valgo si no tengo ese rol, ¿no? Puede ser, qué sé yo, a veces en el cura no doy clases, no tengo ninguna profesión, ¿no? Más vale hago los trabajos más vale sencillos, ¿no? Antes, ahora no se da tanto. En los curas se preguntaban, ¿cierto? ¿Qué hace usted, padre? Yo doy clases. ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! Fenómeno. Y además se le misa. ¿Ven? O sea, se valora a la persona por el rol, por la profesión, por el título, ¿no? Está bien, es verdad que es una riqueza. Lo importante es tenerlo siempre ubicado, no asentarse allí, sería, ¿no? Entonces, de esto se sigue, y aquí sí se pone venenosa la cosa, porque de aquí se sigue el propio servicio como protagonismo y carrera. Y aquí viene la competencia que envenena toda relación humana. A veces por estupidez, ¿eh? Pero la competitividad es venenosa. Entonces, lo que se sigue de identificación con las propias cualidades, ¿no es cierto? La dependencia del rol es que el propio servicio se vive como protagonismo y carrera, y sería como el punto de llegada de este proceso de identificación errada o insuficiente. Dentro del mismo rol se intenta tener roles cada vez más valorados. En el trabajo esto es muy claro, ¿no es cierto? No sé, en la Virgen consagrada como esta, ¿verdad? Cuando dos o más quieren esto, corren el riesgo entonces de caer en la trampa del protagonismo y la carrera, con todas las secuelas de competencia, falta de caridad, celos, envidias. A veces en los presbiterios, ¿no es cierto?, no se puede realizar un trabajo común, no porque no haya ideas felices, sino porque no la dije yo. Como en la política. Igual que la política, ¿no? En la Virgen consagrada no ocurre. Siempre que se trabaja en grupo, siempre que se camina junto, esto aparece, ¿no? Hay que tenerlo presente al menos para combatirlo, ¿no? Al menos para combatirlo. Los celos, digamos, el tema del protagonismo, ¿no? Y hay que tenerlo entonces en cuenta porque acá la cosa sí ya empieza a ser antievangélica, ¿no? Esto envenena la convivencia. Y es una pena porque en la convivencia está una de las cosas más lindas
decir, ¿por qué? Bueno, porque se disfruta la fraternidad, hay un mismo código que uno comparte, ¿no es cierto? Uno comparte un poco la vida, también no sola, hay unos mismos códigos porque se está viendo una misma vida. Yo siempre digo que cuando puedo ir a visitar la de Santo Tomé, cuando llego al lugar, veo un río de agua que pasa por debajo de la puerta y digo, están llorando. Están compartiendo la vida y a veces la vida es dura, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, eso hace mucho bien, pero cuando caminamos en grupo siempre está dolor. Siempre hay celo, envidia, ¿no? Competencia. Y eso hay que trabajarlo. Entonces, ven, el problema está aquí, que esto envenena la relación comunitaria porque por querer tener protagonismo y prevalecer se abandona el espíritu evangélico. El problema del valor aquí se lo podríamos expresar de esta manera. Valgo si logro hacer carrera, qué sé yo, mi trabajo dentro de las vírgenes consagradas. No valgo si no logré el primer puesto en esa carrera. Además, le repito, la persona se suele culpar y suele tener como recelo del que lo logró. Está como mal asentado. Entonces, de esta manera, tanto la santidad a la que estamos llamados todos, de la cual la Virgen consagrada tiene que ser testimonio, como la realización humana evangélica son imposibles. Y por eso esta forma de identificarse está condenada al fracaso y a la frustración de un cristiano y de una Virgen consagrada. La santidad no será posible porque no se espera como un don de Dios, sino como fruto de la propia conquista que se ha desviado por caminos no evangélicos. Por este camino podríamos decir que la Virgen consagrada se sentirá frustrada en su intento de realización, porque tanto el Evangelio como la psicología coinciden en que nunca se encontrará a sí mismo o nunca encontrará la felicidad el que se busca demasiado a sí mismo. ¿Ves que busca de sí mismo? El que encuentra la vida la pierde. El que pierde su vida lo encuentra. Es paradójico, pero nuestra realización, ven, y acá está el concepto cristiano de realización, que es paradójico, pero bueno, la caridad lo hace posible. En la medida en que nos olvidamos de nosotros mismos, nos vamos encontrando. Y además le hacemos bien a los demás. Por eso, realización personal y comunitaria en la vida cristiana van de la mano. ¿No? De gente que se olvida de sí mismo y se entrega a los demás, se edifica la comunidad. Francisco habla de descentrados. ¿No? Van juntas, ¿ven? Realización personal y comunitaria van juntas por esto. En la medida que yo me olvido, lo vamos a profundizar un poquito, tal vez la tarde no me diga, ¿no es cierto? Me olvido de mí mismo, en esa medida me encuentro, me hago grande, me hago noble, porque en esa medida también edifico la comunidad. Por la caridad. Y la maduración de la caridad es la santidad. Los aplausos, las aprobaciones, los títulos, el protagonismo no podrán ser nunca agua que quite la sed. La Virgen consagrada vivirá con una tensión continua, pretendiendo de sí misma lo más difícil, con la manía de enfrentarse competitivamente con sus compañeras. Si pierde esta confrontación, sentirá envidia, recelo de las que son, según ella, más afortunadas que ella, rabia y depresión consigo misma por no haber triunfado en el intento de conseguir el puesto más importante o más protagónico. Es tal vez esta la realidad llamada por el Papa Francisco mundanidad espiritual, que dicen que en el Vaticano hay bastante. Está un poco estereotipado, exagerado esto, ¿no? Para que se vea. Siempre es didáctico, es cargar un poco los tiros. ¿Cuál es la raíz del problema? Según Sensini. La raíz del problema de identificarse de este modo, dice él, es la baja estima, que según estadísticas de la Escuela de Rula está en más de los 75%.
escuché a otro psicólogo que venía acá a darnos charlas en unos cursos prolongados, llamado Álvaro González, un cura chileno, que decía que para él la mayoría de las personas, más del 95%, tenemos estima baja. Por lo tanto, la persona busca su propio valor en el parecer, las cualidades, el rol, la carrera, las cuales no son un punto estable de valor y no sacian nunca el deseo de alegría y plenitud. Las consecuencias entonces son una de las consecuencias son como una especie de doble identidad. Una exterior con la que la persona espera tener aprobación. ¿Ven? Esa persona que uno la ve muy dinámica, a lo mejor organizativa, qué sé yo, con sensación de eficiencia, pero a lo mejor por dentro y cuando quedan solas, en realidad la persona siente que vale poco. Sin embargo, no es simplemente un problema moral, de vanidad, sino que se trata de algo más complejo, porque la persona ve y condena con frecuencia su manera de sentir y de obrar, pero ignorando las causas psicológicas y por lo tanto sin la posibilidad de solucionar el problema de raíz. Dice Sensini que el problema de raíz es el narcisismo, ¿no es cierto?, que hace incapaz a la persona de descubrir que ha sido amada o que ha rechazado, y acá ahora sí enganchamos ya con el amor de Dios, ¿no es cierto? Él dice que el problema del narcisismo es que hace incapaz a la persona de descubrir que ha sido amada o la persona ha rechazado el amor recibido por haber sido transmitido de un modo imperfecto. Es el mito griego de Narciso, que rechaza el amor de Eco, al cual lo ve imperfecto porque repite la última parte de la palabra. Es el eco, ¿no? Y debido a eso Narciso es condenado por los dioses a enamorarse de sí mismo. Por lo tanto, Narciso muere cayendo en las aguas tranquilas de un lago en el cual se miraba como en un espejo. Se cayó y se murió. ¿Cuál es la moraleja o el mensaje que surge del mito? Es que la persona narcisista siente que vale poco porque no se siente amada, o porque ha rechazado el amor recibido porque venía expresado de manera imperfecta, a través de personas limitadas. La consecuencia es que entonces el narcisista busca su valor no en el amor recibido, sino en el aspecto exterior, en las propias capacidades, el rol, los títulos, la carrera, cosas que nos sacian el deseo de sentirse valiosos, sino que por el contrario son causa de frustración porque no son una fuente estable de valor. El valor hay que buscarlo en otro lado. Y ahora vamos a ver, ahora entramos en la fe. Nuestra identidad y nuestro valor más profundo hay que buscarlo en otra parte. Está en el hecho de que nuestra persona está constituida por la existencia de alguien que nos dio como regalo de amor, que nos dio nuestra persona como regalo de amor. Darnos cuenta, tomar conciencia e identificarnos con esta identidad nos lleva a una actitud agradecida y a darnos de la misma manera en que hemos sido concebidos, es decir, de manera gratuita y por amor. A mí me parece que un punto clave para descubrir nuestra identidad cristiana y nuestro valor está en este texto de Isaías, ¿no? Ahora sí dice Yahvé, Isaías 43, versículo 1 y 4. Así dice Yahvé, el que te ha creado, Jacob, el que te ha plasmado. No tengas miedo, que yo te he rescatado. Te llamé por tu nombre y eres mío. Si cruzas por las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te hundirás. Si andas sobre brasas, no te quemarás. Y aquí está el tema del valor. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Es como que Dios te dice, vos sos precioso a mis ojos, eres estimada y yo te amo. Entonces, nuestro valor
es algo estable, que no depende de las cualidades técnicas, intelectuales o pastorales que podemos tener, no depende del rol y de la carrera que podamos hacer en la iglesia o en la Virgen consagrada, sino que está en nuestro mismo ser humano y cristiano, querido y amado por Dios. Está en mi misma persona, ninguna actividad, ninguna cualidad, en mi misma persona, querida y amada por Dios. Dios nos ama y para Él somos valiosos. Con esa realidad teologal tenemos que identificarnos en un proceso más o menos largo. Vamos a profundizar un poquito. Mi persona, ¿no es cierto?, actualmente representa lo que realmente soy, lo sepa o no, con su historia y su prehistoria. ¿Y qué es lo que dice tu prehistoria? Antes que tú nacieras, yo te conocí y te consagré. Conocer en la Biblia no es el conocer intelectual, ¿no es cierto?, sino que es el Gesed, que sale ahora en el tema de la misericordia, en Vives en Misericordia número 4, la nota al pie, explica largamente Gesed y Ramamim, dos términos hebreos, y Gesed es amor en el marco de un pacto. Es decir, antes que tú nacieras yo te conocía, quiere decir que Dios te dice, yo te amaba en un marco de alianza con vos, antes que nacieras. Otra vez pensamos, ¿no?, que antes de nacer estábamos en el corazón de Dios. Y te consagré, ¿no es cierto? O sea, yo ya te pensé como Virgen consagrada. Después eso entró en tu juventud, un poco más tarde, en tu conciencia, vos empezaste a pensar que era imaginación, te resististe porque tenía otros planes, hasta que Dios te pudo y bueno, te consagraste. ¿No? Antes que tú nacieras yo te amaba y te consagré. Voy a contar una anécdota de nada. Ahora lo voy a mandar dentro de una Virgen consagrada de Santo Tomé. Cuando yo fui a Santo Tomé, ¿no es cierto?, que asumí la diócesis en marzo del 2007, vinieron a la Virgen consagrada de Rafaela tipo 7 con una pancarta de la Virgen consagrada. Y ahí había un cura, ¿no es cierto?, en la ordenación, la toma de posesión, porque yo ya me había ordenado obispo. Y un poquito después dice, ¿sabes, monseñor? Dice que yo tengo una chica que tiene esa característica, por hace rato que la acompaña espiritualmente, y ella me dice que no quiere ser monja. Yo le expliqué algo, que había una realidad de Virgen consagrada, ¿no es cierto? Y entonces, si usted quiere, yo se la presento. Bueno, dale. Después cuando vaya una vez voy a pasar libre, parroquia Santa Rosa, ¿no es cierto? Y aparece la chica, ¿no? Cuando apareció, yo dije, toda pintada y arreglada, ¿no es cierto? Yo me dije, no sé si esta tendrá vocación de consagrada, porque no tiene vocación de monja seguro. A ver, ¿cuántos años tenías, Karina? Y tenía 29, 28. 28 años. Este es un espécimen ideal. Esta Virgen consagrada del seno materno. Venía con las características y todo. Entonces ven, o sea, antes de que naciéramos, lo que ocurre es que eso entra en nuestra conciencia desde la juventud en adelante, y entonces a nosotros nos cae la ficha. Pero en realidad antes que naciéramos Dios nos había consagrado. ¿Cierto? Una de las cosas que a mí me tranquiliza, ¿no es cierto?, porque yo siempre trabajé en pastoral vocacional y no lo dejé nunca, digamos, ¿no? Desde el tercer año de curso.
Y ahora estoy convencido más que antes que no se puede lavar el cerebro de alguien para que se consagre. O lo llamó Dios o no lo llamó, así de simple. ¿No? Bueno, entonces, siguiendo con el tema, esa es la prehistoria, ven, de cada uno. Antes que tú nacieras, yo te amé y te consagré. Ahora, ¿qué dice mi historia? Ya cuando naciste, ¿no es cierto? Ahí era una linda nena, ¿no es cierto? Que la vida, mi persona, es don recibido de forma totalmente gratuita. Este ser humano que soy está constituido en su ser por el don recibido, o mejor, es en sí mismo don. No pedí la vida, ni me la di a mí mismo, me la regalaron. Esto significa que este ser existe porque ha sido amado y existe en el momento mismo en que recibe amor. Está hecho y plasmado de benevolencia y gratuidad. Alguien que me quiere bien me creó y me dio la vida sin pedirme nada a cambio. Por lo tanto, el acto de recibir amor es el acto que por excelencia conforma mi ser. Mi persona en la actualidad dice en sí misma la historia o la realidad del amor recibido como regalo. Dice Sensini, un seno nos llevó antes de nacer, otro seno nos ha acogido y nos sigue llevando el resto de nuestra vida, signo de una realidad que ha sido madre para nosotros, dándonos siempre mucho más de cuanto hemos merecido o pedido. Tanta gente que estuvo en nuestro camino y tuvo para nosotros tantos gestos de bondad, de acogida, de cuidado, de perdón, de comprensión, de apoyo, de estímulo, de paciencia. Esas personas que fueron para nosotros bendición, fueron a la vez mediación, quizá inconsciente, no sabían que era mediación de Dios, que sensibilizaban el amor de Dios para nosotros, no lo sabían, y sin duda imperfecta, no fueron perfectos mediadores del amor de Dios. Y sin duda imperfecta de aquella voluntad buena que amándonos ha querido que existiéramos, que fuéramos dignos de existir. Entonces, todo ser humano debe llegar a este descubrimiento y constatación. Debe aprender a tener una mirada de gratitud respecto a su pasado y reconocer el amor recibido que le ha hecho existir, aquella bondad que le ha hecho crecer. Tener esta gratitud significa aceptar nuestro valor definitivo, fundamental. Esto no cambia. ¿Ven? Esto no cambia. Es nuestro valor fundamental. ¿No? Y allí está entonces nuestro valor en el hecho que hemos sido y somos amados. Y ese amor es tal que nos ha dado todo lo que somos. Por lo tanto, contemplar en nuestro pasado la intervención creadora y salvadora de Dios, descubrir el hilo rojo, ¿se acuerdan de eso que hicimos de historia de salvación? De nuestra historia personal de salvación, desde una mirada de fe que descubre el paso de Dios en lo acontecido, puede ser incluso resignificado, como lo vimos, donde incluso una enfermedad, un fracaso puede descubrirse hoy como un evento que me hizo crecer como persona, como consagrada, que me hizo más humilde, me ayudó a distinguir lo esencial de lo accidental, es decir, siguió estando Dios amándome. Por lo tanto, la Virgen consagrada está llamada por su condición de consagrada a situarse primera y de manera ejemplar en esta actitud receptiva del don de Dios a través del Espíritu